Buenas tardes y bienvenidos a nuestra Expo Agua Educativa SUNAS 2020, en el marco del 7º Concurso Escolar Nacional de Buenas Prácticas para el Ahorro del Agua Potable. En esta oportunidad les doy la bienvenida al taller de cuento para niños, el mismo que estará a cargo del licenciado en Lenguaje y Literatura Guillermo Farfán, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la presentación. Igual, qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, sin más preámbulo, te cedo la conducción del taller. Listo, gracias. Muy bien, gracias por nuevamente contar con mi apoyo, muchachos. Me hace muy feliz saber que puedo dictar nuevamente este taller con ustedes, ¿no? Y espero que podamos sacarle mucho provecho a esto, ¿no? Ya, bueno, anteriormente se ha dictado ese taller. Obviamente, ahora este taller va a ser, pues, un poquito más especializado, ¿no? Porque tengo entendido de que las personas que lo van a ver, lo están viendo, son otras personas, otros alumnos. Y también algunos alumnos que han ganado ya anteriormente algún concurso, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más especializado con otros ejemplos para sacarle mayor provecho, ¿bien? Entonces, en este momento voy a compartir con ustedes el material que vamos a utilizar, ¿no? En este caso, pues, este taller, antes de comenzar, también quiero aclarar que este taller va dirigido básicamente para el concurso del cuidado del agua, ¿no? El objetivo, nuestro horizonte siempre es ese, ¿verdad? Hay que recordarlo siempre. Aquel cuento que vamos a crear tiene que ir dirigido para convencer a las personas de que cuidemos el agua, ¿no? De que ahorremos el agua, ¿no? Hacer un uso correcto del agua, ¿bien? Ese es básicamente nuestro horizonte, ¿bien? La creación que vamos a hacer tiene como horizonte eso, ¿no? Entonces, pero la pregunta, ¿no? ¿Y qué es el cuento? Porque al fin y al cabo el taller es para crear cuentos, ¿no? El cuento, en primer lugar, es una narración de una historia, ¿bien? Todas las historias son narraciones, ¿bien? Ahora, en el caso del cuento, la narración debe ser relativamente corta. No podemos entrar en muchos detalles. Recordemos que el cuento no es una novela, ¿bien? Esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? El cuento no es muy largo, hay ciertos requisitos. No se puede profundizar en muchos detalles, como en una novela. En una novela sí se puede profundizar. Otra característica va a ser que la cantidad de personajes en un cuento va a ser menor, es poca, a comparación de una novela o una película o una serie, ¿verdad? En un cuento la cantidad de personajes se va a reducir. Ahora, la estructura de un cuento también es una estructura básica y sencilla. Ojo, esto no significa de que realizar un cuento sea fácil o sencillo, no, sino que pues hay que entender que son las características propias de nuestro cuento, ¿no? Lo que se va a hacer en este taller es contarles, darles detalles, cosas puntuales para que puedan hacer su cuento, ¿bien? Entonces, la estructura es sencilla. Inicio, nudo y desenlace. Más adelante voy a profundizar en esto, ¿bien? Ahora, también una característica primordial de absolutamente todas las historias, ya sea cuento o novela o poema o cualquier creación narrativa, es que debe haber un problema, ¿ok? El cuento debe buscar solucionar un problema. Eso es muy importante, porque si no estoy solucionando un problema, si no se presenta un problema en mi historia, no es una narración propiamente, sino que solamente sería una descripción, nada más. Y lo que nosotros estamos haciendo es crear un cuento, ¿ok? Entonces, nuestro cuento debe presentar un problema. ¿Para qué? Para solucionarlo. Entonces, teniendo en cuenta que la temática de este concurso es el cuidado del agua, el ahorro del agua, entonces nuestro problema va a ser ese de repente, ¿no? Buscar que la gente
lograr convencer a las personas de que cuiden el agua, ¿ok? Ahí ya podemos mencionar un problema para nuestro cuento. Bueno, claro que es un problema muy general, ¿no? Pero ustedes ya pueden entrar en detalles, ¿no? Veamos, entonces miren. Ahora, la primera característica, el primer truquito que les quiero mostrar para que creen un cuento va a ser la verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? La palabra verosimilitud la podemos dividir en dos partes, ¿no? Vero y similitud. Vero referido a la verdad y similitud, pues a lo similar, a lo parecido. Entonces, la verosimilitud es aquello que se parece a la verdad, que es muy similar a la verdad, pero no es verdad. Ajá. Con la verosimilitud lo que estamos buscando es un contrato entre el autor, la persona que crea el cuento, y el lector, las personas que van a leer el cuento. Bien, ¿un contrato de qué? Un contrato de verosimilitud. Lo que el lector va a decir, lo que me estás contando no es real, pero lo voy a creer. Ajá, esto es clave, ¿ah? La verosimilitud es eso, hacerte creer que lo que estoy contando con mi cuento es real. Bien, porque si tú, que eres el lector, no lo cree, no cree lo que estoy contando, entonces el cuento no funciona. Y si no funciona, pues descartado, ¿verdad? El objetivo principal es hacerte creer que lo que estoy contando con mi cuento es verdad. Bien. ¿Qué es la verosimilitud? Hacer creer al lector que lo que estoy contando es real. Por ejemplo, ven en la pantalla ahorita una imagen, ¿no? De un insecto que está allí, un insecto que está de blanco, y detrás del insecto hay una sombra. El insecto tiene sombra de hombre. Ah, ¿por qué? Porque estoy haciendo acá referencia a una novela muy conocida. De repente, sus papás de repente lo han escuchado en algún momento, ¿no? La Metamorfosis de Franz Kafka. Y la Metamorfosis de Franz Kafka cuenta la historia de Gregorio Samsa. Gregorio Samsa, al inicio de la novela, se convierte en un insecto. Y nosotros sabemos que los humanos, las personas no se pueden convertir en insectos. ¿Cómo va a ser Frank Kafka para convencerme de que esto es real? Hay que leer la novela y entenderlo, ¿no? Él lo va a lograr. Al inicio de la novela, él va a contar que Gregorio Samsa se convierte en un insecto. Y absolutamente todo el resto de la novela habla acerca de por qué Gregorio Samsa es un insecto. No, lo deja en un segundo plano, le resta importancia, para que no pensemos en eso y solamente nos centremos en la historia, de los abusos y las penas que va a sufrir Gregorio Samsa, no porque son insectos, sino porque es un empleado con pocos derechos, ¿no? Entonces allí podemos ver que él está convenciendo a las personas de que efectivamente esto está sucediendo, ¿no? Quitándole un poco de importancia al hecho de que se ha convertido en un insecto, ¿bien? Y esta verosimilitud la vemos todo el tiempo, todo el tiempo. Estoy seguro que ustedes han visto la saga de películas de los Avengers, ¿no? Los Vengadores. Y nosotros sabemos que este tipo de personas que tienen poderes sobrehumanos, ¿no? Poderes sobrenaturales, no existe. Pero aún así nosotros estamos dispuestos a creer de que es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un contrato. Lo mismo sucede con el cuento de la Caperucita. De repente, cuando ustedes eran mucho más pequeños, eh, creían fervientemente de que lo que contaba la Caperucita Roja era verdad, ¿no? Pero hoy en día sabemos que no es así. Los lobos no pueden hablar, ¿no? Es cierto, los lobos no se disfrazan de personas, no engañan a las personas, ¿verdad? Pero en su momento lo creímos así. Funciona, hay un contrato, esto es verosímil, esto puede pasar. También sucede con la novela de 100 años de soledad. Bien, en esta gran novela que cuenta las peripecias y las aventuras que se viven en el maravilloso pueblo de Macondo, pasan muchas cosas jalada de pelos. Por ejemplo, Remedios la Bella, ella se va al cielo en cuerpo y alma. ¿Cómo? Tendiendo la ropa. Así de increíble. Pero como pasan muchas cosas más que son alucinantes, son increíbles, vamos a creer que eso es normal en este relato. Por eso es que creemos, por eso es que nos creemos este relato, ¿no? Por ejemplo, hay otro personaje que se llama Piero, si mal no recuerdo se llama Piero, que les persiguen las mariposas, pero no cualquier mariposa, les persiguen las mariposas amarillas.
¿no? Y eso también es increíble, pero como en este pueblo pasa de todo, funciona. Hay un sacerdote que quiere reconstruir una parroquia y para reconstruirla necesita limosna, dinero, limosna. Entonces va a pedir de casa en casa que le donen dinero, ¿no? Que le donen cosas para reconstruir la iglesia. Pero ¿qué va a hacer para que la gente le dé más dinero? Va a tomar en la puerta de la casa de cada persona, va a tomar una taza de café y se va a elevar 1,5 metros del suelo. Va a flotar. Eso también es increíble, ¿no? Pero aún así estamos dispuestos a creerlo para poder continuar con la historia, ¿eh? Pero similitud, igual que las historias de los superhéroes, ¿no? De DC Comics, de Batman y Superman, ¿no? Ellos buscan la forma de convencernos de que esto efectivamente está sucediendo. Nuevamente, verosimilitud. Hay que buscar la forma de convencer a las personas de que mi cuento es real. ¿Bien? Otra característica, miren, otra característica que mencioné hace un momento fue acerca de la estructura, inicio, nudo y desenlace. Acá se plantea como planteamiento, desarrollo y desenlace, ¿verdad? Y esta estructura es una estructura básica que se le conoce como estructura aristotélica. Profesor, vamos a hablar de filosofía. Ah, qué aburrido. No, no se preocupen. Esto es muy, pero muy sencillo. Mencione el nombre que es estructura aristotélica porque él fue el que se dio cuenta de que, pues, se dio cuenta de que esto estaba pasando en las historias, ¿no? Toda historia tiene esta estructura, es normal. Entonces, cuando ustedes comiencen a escribir sus cuentos, busque de que también tengan esta estructura del inicio, nudo y desenlace. Planteamiento, desarrollo o desenlace, que es lo mismo, ¿bien? Una historia está conformada de 3 actos. Planteamiento, nudo, desenlace, ¿bien? Ahorita voy a entrar en detalle en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el planteamiento se presentan a los personajes, se presenta la historia y también se va a presentar el problema a desarrollar. Recordemos que toda historia necesita un problema. En el desarrollo, como su nombre le indica, se va a desarrollar la historia ampliamente, se van a presentar los obstáculos que debe, que debe evitar, que debe pelear nuestro protagonista. Y en el desenlace se va a llegar al punto más alto de la historia, el clímax, en donde se va a dar solución al problema. Se soluciona positivo o negativamente. Bien, vamos a ver un poquito más en detalle esto ahorita. Acá, por ejemplo, estoy explicando ya en detalle cada uno, ¿no? La introducción es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido, ¿bien? En el desarrollo es la parte donde se presenta el conflicto, el problema o el problema de la historia. Allí toman forma y suceden los hechos más importantes, ¿no? Y se desarrolla ampliamente la historia. Y el desenlace es la parte donde se suele dar el clímax y la solución, disculpen, y la solución al problema, donde se finaliza la narración. ¿Bien? Ahora, eso es básicamente lo que es la estructura aristotélica, ¿no? Mucha teoría de repente, ahorita vamos a pasar a la práctica, no se preocupen. Y estoy seguro que ustedes ya de por sí han escrito cuentos muy, muy bonitos, ¿no? Entonces, miren, les quiero mostrar esto. ¿Cómo se construye el relato? Teniendo en cuenta estas características. Por ejemplo, en primer lugar, debemos buscar un protagonista. Bien, el protagonista no solamente puede ser una persona, como en la Caperucita Roja, como en Batman, como en Superman. También puede ser un concurso de personas, un grupo de personas, como por ejemplo en los Avengers, ¿verdad? Este protagonista, la persona más importante de nuestra historia, tiene un deseo y hace cosas para buscar ese deseo. De repente ustedes van a crear un personaje para su relato y que tiene un deseo, cuidar el agua en el mundo. Y va a buscar, va a hacer cosas, va a hacer acciones para cuidar el agua en el mundo. Bien, esa es una primera característica. Buscar un protagonista. Bien. Otra característica para construir el relato va a ser los objetos, el objeto de deseo. Puede ser dinero para la familia, puede ser éxitos, puede ser salvar a la princesa, puede ser cuidar el agua, puede ser convencer a mi vecino de que cuide mejor el agua, puede ser crear una campaña para que las personas laven sus carros con balde y trapo y no con manguera, para que gasten menos agua, ¿no? El objeto de deseo no tiene que ser algo sumamente alucinante, ¿no?
puede ser muy pequeño, pero que sea un deseo del protagonista, ¿bien? Como por ejemplo, lavarse la boca con un vaso con agua y no con el caño abierto, ¿bien? El objeto de deseo puede ser eso, ¿por qué no? ¿Bien? No tiene que ser necesariamente algo sumamente grande, enorme, alucinante, jalado de pelos, al estilo Avengers, no necesariamente. Puede ser también pequeño, pero que sea un objeto de deseo de nuestro protagonista. Ahora, también va a haber fuerzas antagónicas. Profesor, ¿qué son las fuerzas antagónicas? Si tenemos protagonista, tenemos también un antagonista. Un antagonista es lo contrario al protagonista. ¿Esto qué quiere decir? Es el villano, el malo de la historia. El protagonista es el bueno, el villano va a ser el antagonista. Van a ser, no solamente pueden ser personas, también pueden ser cosas, van a ser obstáculos. No siempre son personas, también son hechos, acciones, elementos en general que impidan al héroe alcanzar su deseo. Nuestro héroe, nuestro protagonista busca alcanzar su deseo. El antagonista no va a permitir que él logre alcanzar su deseo, ¿bien? Tengamos en cuenta esto, ¿bien? Recuerden que hay un problema, ¿bien? Ahí se crea, a partir de este deseo que tiene el protagonista va a haber un problema. Los obstáculos van a provocar este problema. Tiene que buscar solución a este problema, ¿quién? El protagonista, ¿ok? Esto es clave, no se olviden. También otra característica para construir nuestro relato va a ser la motivación. El personaje, el protagonista debe estar motivado, un leitmotiv. Eso es la palabra motivación en francés. El leitmotiv. Porque si nuestro protagonista no está motivado para alcanzar su objeto de deseo, pues no va a hacer nada, ¿verdad? Si tú no estás motivado para hacer algo, no te vas a mover, no vas a hacer acciones, vas a estar quieto sin hacer nada. Y la historia no va a avanzar, la historia no se va a desarrollar, no va a haber solución al problema, no va a haber un fin, no va a haber historia. Debe estar motivado nuestro protagonista, ¿bien? También, obviamente, debe haber una urgencia. Además de motivos, debe ser urgente para que las acciones se den ya. ¿Bien? ¿Cómo? Si, por ejemplo, obviamente el cuidado del agua es un tema urgente. Si no fuese urgente, tampoco nos moveríamos, ¿verdad? Nuestro personaje que debe cuidar el agua tampoco se va a mover si no fuera urgente. Pero como es urgente, tiene que hacer cosas y tienes que hacerlas ya, lo más rápido posible para lograr su objeto de deseo. Bien, eso también es clave. Entonces, vamos a ver, ¿qué más hay acá? Ajá, miren, antes de continuar con los ejercicios para poder realizar relatos, para poder sacar las ideas que tenemos en nuestras cabecitas, voy a darles unos consejos. Voy a explicarles en qué consisten estos consejos. En primer lugar, tienes que disfrutarlo. La literatura no es sinónimo de tristeza, no es sinónimo de agobio, no es sinónimo de depresión. Si estás en este taller, si estás inscrito en este concurso es porque realmente disfrutas escribir. Y si es así, disfrútalo, cumple con eso. Que te haga feliz escribir, porque si no te hace feliz, no lo vas a hacer bien. Bien, en primer lugar, disfrútalo. Que sea un gozo, una alegría escribir. En segundo lugar, no invitemos al corrector. Dejemos que las ideas fluyan primero. ¿A qué me refiero con esto? Estoy escribiendo un relato en mi hojita, en mi cuaderno, y después de 2 líneas, lo que he escrito hasta ahora no me ha gustado, lo voy a corregir, lo voy a borrar. No, todavía no hagas eso. Todavía no. Primero escribe y escribe absolutamente todo. Escribe todo, todo, bótalo todo, escribe todo. No importa si está bien o está mal. Todavía no es momento de decidir si está bien o está mal. Escribe absolutamente todo y después decidiremos con qué información nos quedamos y con qué no. ¿Qué nos sirve para ahora y qué nos sirve para más adelante? Primero escribe y escríbelo todo en una hoja en blanco. Después, cuando ya tengas todo, pasamos al tercer punto, que es recién invitar al corrector. Pero tampoco lo invitemos totalmente, sino que hay que invitarlo para que nos ayude a veces una que otra cosita por ahí que nos pueda servir, otras que no, de repente, ¿no? Poco a poco el corrector va a meter su cuchara, pero hay que dejarlo que meta su cuchara poco a poco, ¿ven? Que saque
granitos por granito, ¿bien? No tanto. En cuarto lugar, vamos a tener que hacer una rutina, porque recuerden que la literatura también es disciplina. Es diversión, sí, es cierto, pero también es disciplina. Rutinízate, ¿bien? Hay que buscar que sea una rutina. Por ejemplo, lunes a las 4 de la tarde después de mi almuerzo, después de haber descansado después del almuerzo, voy a sentarme a escribir durante una hora, de 4 a 5. El martes también voy a hacer lo mismo. Voy a sentar a las 4 de la tarde hasta las 5 y voy a escribir. Así, todos los días. Y descansa los domingos. El domingo, día del Señor. Vamos a descansar los domingos. Y el lunes nuevamente de 4 a 5 me siento a escribir. ¿Bien? ¿Por qué? Para que sea una rutina. Pero llegó el martes, llegó el miércoles y no tengo nada que escribir. Escribe eso, que no tienes nada que escribir, pero escribe durante una hora. Escribe como un diario también, ¿por qué no? Pero la cosa es que te mantengas escribiendo para que no pierdas la práctica, que sea una rutina. Todos los días, una hora. ¿Bien? La quinta dice, si quieres escribir, escribe. Bien, no te presiones, no siempre va a salir a la primera. Bien, no te preocupes, poco a poco, que te nazca escribir. Y si no te nace escribir en ese momento, déjalo de lado. Pero eso sí, lleva un cuadernito contigo. En tu billetera, en tu bolsillo, lleva un cuadernito y un lapicero, o de repente en tu celular puedes escribir algo también, ¿no? En este momento no me provocan. Llegaron las 4 de la tarde y no me provoca escribir nada. Ya, agarra tu celular, agarra tu cuaderno, agarra tu lapicero y vete a caminar. Y de repente en el camino algo va a ocurrir, algo se te va a ocurrir que lo vas a tener que escribir y lo escribes por si acaso. ¿Bien? Pero escríbelo de acuerdo a tu ritmo. En sexto lugar, lee todo lo que puedas. Esto es importante también. ¿Por qué? Porque hay influencias. De repente tú todavía no encuentras tu estilo que te va a definir como escritor. Entonces lee mucho, lee de todo. Lee a los más grandes, lee lectura clásica, lee a los nuevos escritores, pero mantente leyendo. ¿Para qué? Para que adoptes también su estilo. Copia el estilo de estos escritores. No tiene nada de malo, porque te vas a dar cuenta cuando estés copiando el estilo de estas personas que puedes mejorar el estilo de estos escritores. Puedes hacer cambios para buscar tu propio estilo. Lee todo lo que puedas. Nutre tu cerebro, estimúlalo con muchas lecturas. Bien. 7. Solo una palabra, no dos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy a decir, Mario tiene la pierna rota y está cojeando hacia la cocina. Son muchas palabras. Simplemente escribe, Mario cojea hacia la cocina. No expliques que tenga la pierna rota. Que el lector la deduzca. Él tiene que deducir por qué está roto. Ya más adelante se dará cuenta. Menos es más. Eso es importante. Menos siempre es más, ¿ok? No te demores con muchas palabras. Menos es más. 8. Tienes derecho a escribir tonterías. Y eso es muy cierto, ¿ya? No todos los escritores escriben grandes cosas todo el tiempo. Los premios Nobel de literatura no siempre escriben las mejores novelas. También te van a equivocar. También van a escribir cosas que no valen la pena. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa es nuestro premio Nobel de literatura. En el 2010 ganó el premio Nobel de literatura, el mayor premio para un escritor. Y no todo lo que ha escrito Mario Vargas Llosa vale la pena. Por ejemplo, para mí, las mejores de Mario Vargas Llosa son Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo, La Fiesta del Chivo de repente y La Ciudad y los Perros, ¿no? Pero después otras novelas que he escrito como La Tía Julia y el Escribidor no son muy memorables, no van a pasar a la historia, ¿no? Pero dése cuenta, ¿no? Mario Vargas Llosa también puede equivocarse. Si él se puede equivocar, ¿por qué nosotros no? Bien, no siempre vas a escribir cosas interesantes, pero es necesario que escribas para que aprendas de esos errores, ¿bien? No te olvides de eso. Y obviamente, no te rindas. Es muy importante que no te rindas, ¿bien? Es importantísimo eso, ¿ok? Simplemente sigue escribiendo. No dejes que las burlas o las críticas de los demás te quite las ganas por escribir. Simplemente mantente escribiendo, ¿ok? Y miren, esta primera parte ha durado media hora y la otra media hora la quiero dedicar exclusivamente a ejercicios que nos va a ayudar a botar toda esa información que tengamos en nuestra cabeza. Miren,
Ahorita te lo pongo en pantalla. Un segundo, ahora te lo voy a buscar. Ahorita lo pongo un segundo. Y miren, les voy a mostrar unos ejercicios que nos van a ayudar a crear nuestra historia. Porque a veces también, ¿no? Uno se sienta frente a una hoja en blanco y no sabe cómo comenzar, ¿no? Vamos a ver, vamos a darle la vuelta a la situación. Bien, en primer lugar, un consejo que te doy para poder escribir. Dale la vuelta a los cuentos clásicos. Cambia el rol de los personajes. Bien, por ejemplo, puedo hablar acerca de la Caperucita Roja. Todo el mundo sabe de qué trata la Caperucita Roja, ¿no? De que esta niña pues quiere ir a donde su abuela a visitarla, pero en el bosque hay un lobo que no va a permitir que pues, las personas pasen por ahí, ¿no? Pero de repente le voy a dar la vuelta a esto, y en realidad la Caperucita Roja es la mala de la historia. Quizás, quién sabe, ¿no? Y el vuelo es el bueno, porque quiere cuidar el bosque de las personas que maltratan el bosque. Le estoy dando la vuelta a la historia, le estoy cambiando los roles. O de repente también podría ser acá como en la imagen que está debajo, en donde aparecen dos niños y una bruja, y detrás de la bruja hay una casa de dulces. Esa historia, ¿a cuál nos recuerda? Hansel y Gretel, ¿no? Y todos sabemos que Hansel y Gretel se enfrentan a la bruja para no morir, para no ser capturados por ella. Pero de repente puedo cambiar los personajes, los roles de los personajes, a decir que en realidad los niños, Hansel y Gretel, están buscando a la bruja para que porque la bruja es buena, no es una bruja mala, es una bruja buena que les va a enseñar los trucos, los misterios para cuidar el agua. Por ejemplo, ¿no? Le estoy dando la vuelta a la situación, a los relatos. Le estoy cambiando las funciones de cada personaje. ¿Qué historia recuerdas tú que te hayan contado tus padres cuando eras niño y te haya gustado? Y ahora podrías utilizarla para tu cuento que vas a crear, pero cámbialo, dale la vuelta al relato, cambia la función de los personajes. Vas a ver que te va a salir algo muy interesante. Otro consejo que te doy es el siguiente, ¿no? Crea asociaciones ilógicas, más raras, más divertidas. Inventa un personaje y mételo a tu cuento, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que hay un pollito karateca, ¿verdad? Como está ahí en imagen. Un pollito karateca que, por ejemplo, ¿con qué lo podría asociar? Que tiene una aguja como arma. Y esa arma que va a utilizar el pollito va a servir para hincar a las personas. Y cada vez que la hinco, la persona que bota la basura se va a dar cuenta, va a tomar conciencia de sus actos y ya no va a botar basura. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Estoy asociando elementos que no tienen nada en común, pero les estoy dando un sentido. Y más raro, más divertido, ¿verdad? Puedo inventar un personaje y meterlo a mi cuento. Un ratoncito, como por ejemplo el ratoncito que tengo acá. Acá tengo un hámster, depende de mi hámster, me puede ayudar para el relato que voy a crear, ¿no? Un hámster que lo voy a vestir como un caballero, un casco, una armadura, un escudo y una espada, que me va a ayudar a combatir a los malos vecinos que no cuidan el agua, por ejemplo, ¿no? Estoy creando un personaje y lo voy a meter a mi relato. ¿Qué funciones va a tener este personaje, no? Bien. ¿Qué otra técnica te puedo ayudar? Por ejemplo, miren acá. Por ejemplo, también tenemos, escoge un personaje y conviértelo en un objeto, ¿no? Y usa un vocabulario inventado. Ya tenemos un personaje, el hámster Timmy, que va a buscar a cuidar el agua del barrio, ¿no? Con su armadura, con su espada y con su escudo. Pero vamos a crear un vocabulario ahora. Como pueden ver en la imagen, un piano que está en el agua, pero no está en cualquier agua, está en el agua sucia, ¿ya? Y cada vez que toco este piano, el piano va a convertir el agua sucia en agua limpia, va a purificar el agua. Y este piano se va a llamar H2 órgano. Bien, estoy inventando palabras para mi relato. Y es divertido, es bien colorido, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, vamos a buscar que de repente la Caperucita Roja, junto con el lobo y con la abuela, van a ser personajes malos que van a buscar destruir este piano, que está en una montaña, en lo más alto de la montaña, van a buscar destruir este piano. Y mi hámster, Timmy, que tiene su armadura y su espada, va a buscar defender este piano de estos villanos. Mire cómo le estoy dando vuelta a todo, ¿no?
todo lo que hasta ahora les estoy enseñando lo puedo utilizar para ir creando mi historia, ¿no? Y el hámster tiene que cuidar el H2 órgano. El órgano, el piano que purifica el agua. Miren cómo voy creando la historia, ¿verdad? Bien, ajá, cosas por el estilo. Vamos a ver qué más hay por acá. Ajá, miren. Y continuamos con más técnicas que nos van a ayudar a crear historias. Crea máquinas imposibles. Mezcla personajes de cuentos con los mismos, ¿no? Con los mismos roles, ¿no? Por ejemplo, voy a crear una máquina imposible, rara, fuera de lo común, así como mi H2 órgano. Voy a crear un molino. Ustedes saben para qué sirven los molinos, ¿verdad? Los molinos sirven para, el aire mueve las alas de los molinos, los hélices del molino, y adentro tritura el maíz, ¿no? Pero en este caso mi molino va a ser distinto. El molino que voy a crear yo va a crear nubes que las va a mandar a los lugares donde no hay agua, a los desiertos más cálidos, ¿bien? A los desiertos donde hay más ausencia de agua. Bien, esa es mi máquina imposible, porque un molino no puede crear nubes, pero para mi historia sí. Este molino va a crear nubes que las va a mandar a los lugares donde no hay agua. Bien, mezcla personajes de cuentos con los mismos roles. Y en este caso vamos a ver que los tres chanchitos han creado este molino y lo han creado con concreto, con ladrillos, como al final de la historia, que ya sabemos, ¿no? Y el lobo feroz va a querer destruir este molino soplándolo, como ya sabemos en la historia. Pero los tres chanchitos van a impedir eso, ¿no? Estoy mezclando los personajes de las historias, estoy creando máquinas nuevas, imposibles de crear, pero que me van a servir para mi historia, ¿verdad? Estoy seguro que estos consejos a ustedes les va a servir mucho, ¿no? También con sus papás pueden jugar con un dado. ¿Cómo? De la siguiente forma. Díganle a sus papás que les haga un dado, un cubo de papel grande, más o menos grande. ¿Bien? Por ejemplo, de ese tamaño. Ahorita les voy a mostrar. Bueno, este no es un cubo, pero se asemeja a un cubo, ¿no? Y en cada lado del cubo voy a pegar una figura, una imagen cualquiera, que sus padres lo elijan. En cada lado de mi cubo voy a pegar una imagen, ¿ok? ¿Y qué voy a hacer con esto? Sus papás van a jugar con sus papás, van a tirar el dado en el suelo y la figura que les salga, con esa figura van a iniciar un relato. Por ejemplo, la primera figura que les sale, no lo sé, puede ser un bombero, ¿no? Y este bombero va a dar inicio a mi relato. Agarro nuevamente el dado y lo tiro y va a aparecer, no lo sé, pues el atrapanubes, por ejemplo, un invento nuevo, ¿no? Que va a permitir atrapar las nubes que están en el ambiente para succionar su agua y poder ayudar a los cerros de todo Lima a que tengan agua, porque ahí es difícil que llegue el agua, ¿no? Miren, por ejemplo, estoy ya creando la historia. Y el bombero me va a ayudar a distribuir el atrapanubes por todo Lima, por todos los cerros que hay en Lima. ¿Ven? Como poco a poco estoy creando la historia con estas herramientas que les estoy dando. Y estoy seguro que cuando jueguen con sus papás, la van a pasar muy bien. Va a ser muy divertido para ustedes jugar con esas técnicas, ¿no? ¿Qué más hay? A ver, veamos. Ah, mira. Acá vamos a jugar. Vamos a jugar con la cartera de mamá. Vamos a agarrar la cartera de sus mamás, de sus tías, de sus abuelas, y adentro le vamos a decir a su mamá, mamá, abuela, no me muestren, por favor, ya, pero pongan cosas dentro de la cartera, pongan peluches, juguetes, cosméticos, lo que sea, pongan un montón de cosas. No me digan qué cosas hay. Y una vez que ya esté todo lleno, ustedes van a agarrar, van a meter la mano dentro de la bolsa, de la cartera y van a sacar algo. Van a sacar, no lo sé, pues un Mickey Mouse, un peluche de Mickey Mouse. Y con eso vamos a iniciar la historia. Ya tenemos un personaje. Meten la mano nuevamente y encuentran una lima, ¿no? Para limarse las uñas, ¿no? Ya, ahí está el arma de Mickey Mouse. Ya tenemos el arma de Mickey Mouse. Van a meter la mano nuevamente y van a sacar una botella de plástico vacía. Ah, esa botella de plástico pudo haber estado en la calle, pero está en la cartera. ¿Por qué?
A partir de eso vamos a crear la historia, ¿bien? Vayan apuntando estas cositas, para que no se vayan a olvidar. Bien, entonces miren, ¿tengo más técnicas que les va a servir a ustedes a crear la historia? Obviamente que sí, y se las voy a mostrar en este momento. En un segundo, ahorita voy a compartir. Un segundo. Por ejemplo, también hay más técnicas. Por ejemplo, tenemos la lluvia de ideas, que es una técnica primordial, muy importante para poder escribir. Y obviamente te tienes que estimular con algo, ¿no? ¿En qué consiste la lluvia de ideas? La lluvia de ideas no significa ortografía, no significa redacción, no significa gramática ni nada por el estilo. Simplemente vas a agarrar una hoja en blanco, vas a agarrar un lápiz o un lapicero y vas a comenzar a escribir absolutamente todo lo que se te venga en la cabeza a partir de una imagen. Por ejemplo, en este momento hay una imagen. Hay una señora que tiene un trapo en la cabeza, un balde y una pequeña olla de repente, ¿no? Sacando pozo. Y a partir de esta imagen vas a escribir todo lo que se te venga en mente. No importa si está bien o está mal. Recuerden, todavía no es momento de juzgar si está bien o está mal. Simplemente dejemos que fluya la información. Voy a agarrar, entonces voy a ver la imagen, voy a comenzar a escribir. Una persona, una señora morena que está recogiendo agua para sus niños, que viven a 3, 4 kilómetros de ese pozo, porque parece, aparentemente sería africano, ¿no? Y ahí no hay agua en todos lados, ¿no? ¿Qué más puedo poner? Está llevando un balde. De repente ese pozo está escondido, está cerca a una tribu salvaje, que unos narcotraficantes que no quieren que nadie más tenga el pozo y ella tiene que tener cuidado, ¿no? Entonces sigo escribiendo todo lo que tenga. Y ese trapito que tiene en la cabeza está mojado porque hace demasiado calor, ¿no? Vamos a escribir escribiendo también eso. Y sus hijos no la pueden acompañar a traer más agua porque todavía están muy pequeños o están enfermos, ¿no? Entonces lo voy a seguir escribiendo, ¿no? Y absolutamente todo lo que se te venga a la cabeza, ¿ok? No hay problema, absolutamente todo lo que se te venga en la cabeza, vamos a escribirlo, ¿bien? Nuevamente, quiero recordar esto. En este momento no es necesario criticar lo que estás escribiendo. Después vamos a ver si lo que escribes te sirve o no. Les digo una cosa, todo sirve al final. Todo te va a servir, ¿bien? Y estamos en el momento de poder cometer errores todavía, ¿no? ¿Qué más hay? Por ejemplo, ya una vez que has escrito tu lluvia de ideas, tienes un montón de información que vas a utilizar para tu cuento, vamos a hacer mapas y redes, bien, mapas mentales, mapas conceptuales, y vamos a comenzar a armar nuestra historia. En el centro voy a poner el tema, el cuidado del agua, el ahorro del agua, y vamos a jalar flechas, ¿no? Que nos va a permitir crear nuestro personaje. Depende, acá va a crear a la historia, ¿no? Acá pongo el personaje principal, las funciones que va a tener mi personaje principal. Acá voy a poner un pequeño problema que debe enfrentarse. Los villanos, ¿cuáles son las características de los villanos, no? Y así voy armando la historia antes de escribirla formalmente. Claro, ¿no? Antes de escribirla formalmente. El mapa nos va a ayudar a organizar nuestra historia. ¿Bien? Eso es importante también, por si acaso. Un segundo. Ya, no hay problema, nos quedan 5 minutos, todavía tenemos tiempo. También otra técnica que nos va a ayudar a estimular nuestra imaginación va a ser las frases empezadas. Estas frases, a veces uno no tiene ideas en la cabeza, ¿no? O cree que no tiene ideas en la cabeza, cuando en realidad sí las hay. Solamente que hay que estimularlas. Estas frases yo las he inventado. Y si se dan cuenta, al final de cada frase hay puntos suspensivos. ¿Para qué? Para que ustedes las continúen, para que tu imaginación las continúe. Mi vecino no sabe que debemos cuidar el agua. ¿Cómo lo podríamos continuar? Mi vecino no sabe que debemos cuidar el agua. La verdad es que él no tiene mucha educación, no ha tenido la educación que pueden tener ahora sus hijos. Voy a educarlo, yo voy a ayudarlo a él a que entienda de que hay que cuidar el agua. Voy a ayudarlo a que lave el carro con un balde y un trapo y no con la manguera, ¿no? Mire, si se dan cuenta, esta frase me está permitiendo seguir escribiendo, sacar más información. La guerra por el agua empezó hace 10 años.
Las grandes potencias miran a Latinoamérica con ojos para apoderarse de nuestro recurso natural. Latinoamérica debe ponerse en pie y cuidar su agua, cuidar todos los recursos naturales que hay dentro de ella. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo esta frase me permite seguir avanzando con la historia? Nuevamente, ayer llovió ácido durante la noche. Después de la última guerra mundial, en donde se utilizaron armas nucleares de gran potencia, las nubes quedaron dañadas y solamente quedan unos cuantos pozos que debemos cuidar, pozos de agua que debemos cuidar. ¿Ven? Nuevamente, esta frase me permite seguir creando más información, aumentar más información para mi relato. De repente tu papá puede ayudarte, que tu papá cree frases incompletas y tú las vas completando con más información para tu relato. ¿Quién sabe, no? Estoy seguro que les va a ayudar. Ya nos quedan pocos minutos y miren, quiero aprovechar estos minutos para esta última técnica. No tengo nada que escribir. También es una frase empezada que también nos puede ayudar. Agarra tu cuaderno en blanco y escribe la frase, no tengo nada que escribir. Y con esa frase, aunque no lo creas, te va a ayudar a poder continuar. Y continúa, lo que sea, pero continúa. No importa si está bien o está mal. Recuerda, todavía no tenemos que criticar nuestro trabajo. Todavía no tenemos, ¿ok? Todavía no tenemos que invitar al corrector. Al final invitémoslo. No tengo nada que escribir. Estoy acá sentado frente a una hoja en blanco y no tengo nada que escribir. Debo escribir un cuento acerca del cuidado del agua, del ahorro del agua. Y estoy viendo un Homero Simpson. De repente mi Homero Simpson me puede ayudar a crear un personaje. O él puede ser el personaje, ¿no? Homero Simpson es torpe, pero el Homero Simpson que voy a crear yo no va a ser torpe. Va a ser muy inteligente y me va a ayudar a cuidar el agua. ¿Ven? A través de esta frase, estoy creando ya la historia, estoy creando personajes. Chicos, nos quedan 2 minutos. Muchas gracias por su atención y espero que esta información que les he dado les sirva de mucho, que les sirva para poder crear sus historias. Y digamos pues que ustedes tengan alguna duda y tienen ya relato y tienen alguna duda acerca de su relato, si está bien o está mal, no duden en escribirme, ahí está mi correo electrónico, mándenme sus cuentos, yo con gusto los leo, los reviso y les doy consejos. También está mi cuenta de Instagram, en donde pueden también escribirme y yo también les voy a responder con mucho gusto. Ahí también comparto cosas acerca de literatura y cine, que son una de mis grandes pasiones. Muchas gracias, muchachos, por todo y nos vemos en otra oportunidad. Gracias por todo. Bien, unos segundos más y de repente por el chat me pueden pasar algunas preguntas o quizás no. Bueno, ya nos quedan segundos nada más.